Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las plantas y en especial de sus antinutrientes y vamos a demostrar de que las plantas no son una fuente densa de nutrientes para el ser humano. Al contrario, tienen muchísimos antinutrientes y los pocos nutrientes que tienen no son asimilables completamente por el hombre. Vamos a este artículo, por ejemplo, el que apareció en la Universidad de Chicago. Es una fuente confiable seguramente. Acá la doctora Jill Harris publicó un excelente artículo, es una profesional. eh, Ella es una especialista en prevención de las piedras de los riñones. Hace muchos años, parece, se graduó en 1998, pienso que es una autoridad en materia. Entonces vamos a ver qué nos dice ella, porque acá vamos a ver los porcentajes de uno de los antinutrientes que se encuentran en las plantas. Hay que aclarar unas cosas. Antinutrientes se encuentran solamente en las plantas, no en los alimentos de origen animal. Hay algunos antinutrientes en los huevos y en la clara del huevo, pero no en las carnes. Entonces, ¿estos antinutrientes qué son? Estos antinutrientes se pegan, desactivan algunos minerales de los más importantes con los cuales ya viene el alimento en sí, la planta en sí. Por ejemplo, acá tenemos una lista de las 180 plantas o comidas altas en oxalatos. Si hacemos clic, se abrirá este archivo que tenemos acá. Y ahí que tenemos los más altos índices. Empieza por la espinaca, arroz integral, el salvado de arroz integral, las almendras, el miso, el trigo, los granos de trigo, la patata, la papa, la soja, el bulgur. Hay un montón de alimentos. Ahora los vamos a mirar uno por uno para demostrar de que si bien tienen algunos minerales las plantas, la más rica en minerales pueden ser la espinaca y el kale. El kale, famosa planta que se le ha llamado la nueva carne es el kale, se lo ha hasta llamado. Bueno, vamos a demostrar y vamos a hacer el cálculo de por qué los oxalates, que es uno solo de los tantos antinutrientes que roban nutrientes, minerales, vitaminas y proteínas al mismo alimento con el cual vienen. Y no solo se roban del mismo alimento, sino también que nos roban a nosotros, porque estos antinutrientes continúan a circular por la sangre y se desactivan también los minerales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo requiere minerales, va y los activa en nuestro cuerpo, ¿no? Los empieza a utilizar. Empieza a circular por la sangre y cuando empieza a circular por la sangre sí encuentra una molécula de oxalate. El oxalate es un imán muy potente y enseguida se pega a la molécula, la desactiva y luego el cuerpo alguna parte la elimina y otra parte se acumula en el cuerpo formando piedras que pueden ser piedras biliares, pueden ser de los riñones, puede ser en la córnea, puede ser en el cerebro, puede ser en las artritis, la famosa gota de las articulaciones. Son las acumulaciones de oxalates. Son estas sustancias que se pegan muy fácilmente al calcio y al potasio y a otros minerales, ya sea el zinc y el magnesio. Vamos a demostrarlo ahora. Vamos a hacer una cuenta. Por ejemplo, vayamos a la espinaca. La espinaca media copa serían unos 30-40 gramos de espinaca. Acá serían unos 30-40 gramos también. Posee 755-656 miligramos. ¿Sí? Vamos a ver entonces la espinaca, que la tengo aquí. Vamos a la base de datos más confiable, que puede ser la de Self Data Nutrition, que es la que más alimentos tiene registrados y analizados. Por eso hay que tener en cuenta que cuando un alimento es analizado y registrado, no estamos hablando de la disponibilidad de esos minerales, sino que estamos hablando más bien de la biología del alimento. Si nos dicen que tiene 100 gramos de calcio
no nos está diciendo que todo ese calcio sea fácilmente asimilable por el cuerpo. Mucho de ese calcio ya puede venir pegado a la molécula del oxalate y que no sea utilizable por el cuerpo. No es utilizable, en el cuerpo no se separa directamente. Por eso vamos a comparar la espinaca cruda por 100 gramos. ¿Cuánto tiene de calcio? De calcio tiene 99 miligramos. ¿Cuántos habíamos dicho que tiene de oxalate? 656, la cruda por 30. Si lo multiplicamos por 3, porque una copa más o menos son 30 gramos, lo multiplicamos por 3, digamos, serían 1 gramo 800.000 miligramos o 1800 miligramos de oxalate, que es lo máximo que puede haber. Por eso, un licuado de espinaca le dona a tu cuerpo 1800 miligramos de oxalates. Ahora, también le donaría supuestamente esta grande cantidad de calcio, que son 99 miligramos, que es el 10% de la recomendación diaria por la salud. ¿Cierto? Bueno, entonces, si el oxalate, que es uno de los tantos antinutrientes, como veremos, no fueron todos clasificados todavía, pero hay una decena: fitatos, taninos, saponinos, etcétera, lectinas y etcétera, etcétera. Hay un montón. Ahora, yo no entiendo cómo pueden decir los nutricionistas a esta altura del día. Estos análisis ya se saben hace muchísimos años. Recomiendo mucho la lectura o escuchar los audios de la doctora Sally Norton, que es la primera abanderada que salió a hablar de este tema y es la especialista mundial, es una profesional a la cual nunca se le dio mucha importancia y ahora empieza a tener más importancia porque estamos viendo que con la tecnología se pueden analizar más en profundidad los alimentos y empieza a haber una honestidad mayor en el ámbito de la medicina y de la nutrición acerca de la calidad de los alimentos. Entonces, ¿son superalimentos? ¿Son densos en nutrientes? ¿Nos brindan nutrientes? Bueno, yo diría que no. Las sentencias no. ¿Y por qué? Vamos a verlos. Ok, 1800 miligramos de oxalate, como habíamos dicho, le quitamos 100 miligramos, nos quedan 1700. Esos 1700 se van a pegar también al resto, que es muchísima la diferencia. Al hierro, se pega el magnesio, que es importantísimo, se pega el fósforo, se pega el potasio, se pega el sodio, lo desactiva el zinc. El zinc es fundamental para la reparación, regeneración y para las hormonas, para la libido. El copper se desactiva y mire cuánto nos queda. No llegamos ni siquiera, solamente el potasio, que 158 miligramos. Si tenemos suerte de que no se pegue la molécula de oxalate, algo vamos a recibir. Con solo 100 gramos de espinacas. Por eso mi teoría, después vamos a ver con los otros alimentos lo mismo. Veamos por ejemplo el de... No, quería ver el de las almendras, que está tan de moda. Las almendras acá... tostadas sin sal, 100 gramos. Tenemos acá cuánto es la lista de las almendras que nos publicó Olmos. 30 gramos o 22 semillas, posee 122. Multiplicamos por 3, son más o menos unos 360 miligramos, ¿cierto? Bueno, 360 miligramos. Vamos a ver cuánto tenemos acá de calcio. No, estas son las... Sí, es este mismo de calcio. Vamos a verlo por 100 gramos. 360 de calcio. ¿Cuánto tienen las almendras? Calcio tiene 264. Bueno, todavía quedan algunos oxalates ahí para repartir. Bueno, puede ser que se le pegue un poco al hierro, al magnesio un poco. En este caso sí donarían algunos más nutrientes, pero después tenemos que contar lo que es las lectinas, también son antinutrientes. Habría que saber cuánto es la cantidad de lectinas que posee las almendras, la cantidad de saponinas, la cantidad de taninos. Exacto. Por eso, yo no digo que el 100% de los oxalates se peguen a un mineral, pero es lo más probable que cuando se consume en un alimento se peguen fácilmente porque es muy fuerte
la atracción que generan los oxalates en el organismo. Y si no se pega a un mineral del alimento, se pegará seguramente a algún mineral nuestro que hemos utilizado, ya sea de los huesos, ya sea de la médula, ya sea de algún órgano. Bueno, entonces, vamos a ver. Luego hay muchos otros alimentos, pueden consultar uno por uno y hacer la cuenta ustedes mismos en Cronometer. También Cronometer tiene otra fuente, podemos consultar lo mismo lo que nos dice Cronometer, que es uno de los más confiables también. Por 100 gramos de almendras, ¿cuánto tiene de calcio? Acá dice que de calcio tiene 269, está bien, igual, y de magnesio 270. Vamos a ver cuánto decía acá que tenía. Acá decía 269 de calcio. Si es este. De calcio, sí, 264. Más o menos estamos ahí. Estamos hablando del mismo producto. No creo que nos engañen demasiado en este sentido. Luego, aquí tienen la lista que la pueden consultar. Usted mismo hacer la cuenta y pensar, analizar si es que de verdad podemos adquirir nutrientes de las verduras. Vamos a otra, por ejemplo, a la de los... Vamos a la de la avena, que se consume muchísimo también. A ver, la avena, ¿dónde está? Espinaca, quinoa, avena. Acá está la avena. Entonces, por cada 100 gramos de avena tenemos 58 miligramos. No es muy rica, como vemos. Sí tiene bastante potasio, bastante magnesio y fósforo. Entonces, en la lista de la doctora, o de estos estudios de Harvard, que me olvidaba de decir, es un estudio de Harvard, que después vamos a ver, fueron comparados cuáles son los estudios que más se aproximan en el análisis de oxalate, porque cada estudio laboratorio varía. Hay que comparar siempre con otras fuentes. No nos podemos quedar con una, ni aunque sea la Universidad de Harvard, ni la de Chicago, ni el mejor laboratorio del mundo, porque todos son susceptibles de ser corruptos y estar patrocinados por algunas multinacionales. Entonces, ¿dónde está Oats? Vamos a buscarlo. A ver. Oats. No, 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 no. Bueno, debe ser este, el Quaker, la marca Quaker, pero es siempre cruda. Este es el salvado. No queremos el salvado, queremos el crudo. Parece que no está. No está en la lista, me parece extraño. Pero bueno. En el cacao también tenemos en el café, obviamente tenemos muchos en el trigo. Vamos a ver el trigo, cuánto posee el trigo. Ese es el wet, Nabisco, sponsor, Nabisco. Wet flour, whole grains, por cada 30 gramos, más o menos unos 29. A ver, tenemos más por aquí. Crema, muffin. No. Este es trigo sarraceno, me parece. Este puede ser que sea el grano también. 98. La pasta, creo que no la han analizado, pero la tendré en otra base de datos. La tengo. Ahora la voy a ir a buscar. Sally Norton. Les aconsejo que la escuchen. Está en YouTube. Obviamente hay que saber inglés, porque todo donde está la tecnología de estos análisis, donde más se estudia, obviamente es en inglés. Quien no sabe inglés se va a dejar engañar seguramente por algún otro que sepa inglés, o que no sepa y tenga solamente como fuentes manuales viejos de la escuela de nutrición
que no se actualizan seguramente desde hace muchos años. No se actualizan y no se van a actualizar en muchos años porque acá hay en juego muchos intereses. Veamos, hace mucho que se sabe todo esto y no tienen ni ganas de actualizarlo. Lo que quería decir es que aquí mismo también en la página de la doctora, si seguimos leyendo, nos va a decir cuáles son los alimentos para tener un mínimo de preocupación, para no excederse por la cantidad que tienen. Aquí tenemos el cacao en polvo, que tiene unos 67 miligramos por cada copa, por cada 30-40 gramos, que es el serving, que usan ellos como medida. Y otras cosas, pero la soja, pero el grano tiene 50 miligramos. Si vamos a los que hay que evitar porque tienen muchísimos, son las espinacas, como hemos visto antes. Tienen muchísimos de estos cristales, son cristales muy puntiagudos, muy afilados. Por cada serving, que serían unos 30-40 gramos, 755 como habíamos dicho, rhubarb salvado de arroz, almendras, el miso, la sopa, sorprendentemente. El miso es muy rico en vitamina K2, es una soja fermentada, pero también parece que a pesar de que está por 2 o 3 años fermentado, no elimina completamente los oxalates, seguramente sí elimina las lectinas. Y bueno, otra de las preocupaciones con el miso es que se usa seguramente mucha soja genéticamente modificada. El miso, si hay que consumirlo, obviamente tiene que ser ecológico o de forma tradicional, sin ningún pesticida de estos que hay ahora, de Monsantos y todos esos que están destruyendo la salud. Acá estamos hablando de los antinutrientes. Luego tenemos que pensar de todas esos pesticidas, esas sustancias agregados a los alimentos que vienen en la piel y ya vienen en el alimento, que también son antinutrientes. No solo que son antinutrientes, sino que generan demasiados radicales libres y atacan las células destruyéndolas. Obviamente el daño no es tan grande como para morirse con una sola porción, pero sí a lo largo del tiempo consumir grandes cantidades de vegetales que están todos con pesticidas no solo no nos va a brindar una dieta rica en nutrientes, no nos va a hacer renovar los nutrientes, esos mismos nutrientes que vamos perdiendo constantemente, sobre todo si somos personas activas, no nos va a renovar esos nutrientes porque, como vemos, se pegan a las moléculas de los oxalates y a los antinutrientes y se van eliminando o no se van absorbiendo. Por eso mi teoría es de que segundas y terceras generaciones de personas vegetarianas son y están muy desnutridas y no pueden llegar nunca a competir en energía, concentración y capacidad intelectual con una persona que sea mínimamente omnívora, pero que consuma adecuadas cantidades de carne y de proteínas, que son los ladrillos que sostienen nuestro organismo. Podemos tener micronutrientes, un montón de minerales y vitaminas, pero si no tenemos las proteínas se van renovando y degradando constantemente. Si no las renovamos, nuestro cuerpo, llegado a la vejez, va a ser tan crujiente y tan débil como cualquier vidrio. Si apenas lo tocamos, en cuanto se caiga al suelo un anciano, se rompe a pedacitos, y esto es seguramente porque su dieta de vegetales no ha sido muy rica en nutrientes, y si tienen alguna fuerza todavía como para sostenerse, seguramente se lo tienen que agradecer a las fuentes y alimentos de origen animal que han consumido junto a las verduras. Continuemos. Aquí entonces, para explicarles un poquito cuánto más o menos es recomendado como una dieta básica o base o mínima en oxalates, son entre 50 y 100 miligramos. Acá está explicado. Dice, si tienes que consumir una dieta baja en oxalate, ¿cuál es el objetivo? Entonces 100 miligramos más o menos. Entonces tenés que hacer el cálculo. Ya una hoja de espinaca ya tiene, yo creo, lo máximo que puedes consumir en un día. El cale también tiene muchísimo. Entonces, cuando comemos mucho vegetal que tienen oxalates y muchas legumbres y cereales, tenemos que aumentar
el calcio, porque el calcio es lo que se pega a la molécula del oxalate. Entonces, si no queremos que ese oxalate se pegue a otras moléculas como la del hierro, la del zinc, la del magnesio, que también son vitales para nuestro funcionamiento, lo que se recomienda es el aumento de calcio, más o menos unos 1 gramo por día. Por eso cuando hablamos de la recomendación diaria de nutrientes, ese porcentaje que vemos que está en las etiquetas de cuánto nos recomienda, tenemos que hacerlo siempre en base a una dieta basada en hidratos de carbono y una dieta típica occidental o mediterránea, donde consumimos tantos alimentos con antinutrientes que son los vegetales de origen vegetal, de origen de las plantas. Por eso hay que tener en cuenta, si consumimos una dieta alta en carnes, no necesitamos tanto calcio, tanto magnesio, tanto potasio, ya con el ni tanta vitamina C. Ya con el poco que poseen las carnes y los órganos y los caldos y ni que hablar del tuétano, la grasa que tiene en las médulas los animales, que son la reserva de los minerales del cuerpo, ni que hablar. No necesitamos consumir tanto porque, como sabemos, no tenemos antinutrientes que los están desnaturalizando, desactivando o eliminando, como son los oxalates, las lectinas, las saponinas y como ya hemos dicho anteriormente. Por eso se recomienda un aumento del calcio, pero también es un poco peligroso porque el aumento del calcio favorecería a que todo el oxalato que estamos consumiendo se pegue y se forme la piedra, y el organismo, obviamente, si no es un organismo activo, si no es un organismo fuerte, no tiene la suficiente capacidad como para eliminar todo el oxalate que le estamos metiendo al cuerpo. Eso hay que tener en cuenta. Siempre hay muchas variables dependiendo del estado físico de cada persona, de la edad. No todos eliminamos de la misma manera y no todos necesitamos seguramente la misma cantidad de minerales. Y también varía dependiendo de la dieta, obviamente, ¿no? Y de cuántas veces comemos al día y cómo dormimos y un montón de cosas. Por eso. Y después continuamos. Acá hay muchos buenos links. Otros del link bueno que recomendaba la doctora era este de la comparación entre los estudios. Acá está el PDF entre los estudios porque hay variaciones entre la cantidad de oxalates en los análisis. Entonces, haciendo clic aquí nos vamos al PDF, que es este, y en el cual se ve acá cómo varían los estudios. Por ejemplo, el de las frutas. Ahí tenemos la manzana, la banana. Vamos a hacerlo un poco más grande. La manzana, la banana. Ahí vemos cómo el análisis de Harvard observó una cierta cantidad de oxalates. Por la banana, digamos, unos 3. Pero el Yahoo Oxalate Group detectó esta cantidad. Y Lob Oxalate Info analizó y detectó esta otra. Esto está muy bien hecho, es para darse una noción, es la información más completa que puede haber en internet. Puede variar, pero muy poco, pero está muy bien como para hacerse una idea y hacer las cuentas nuevo, y de ahora en más tener en consideración si estamos con una dieta que en realidad nos está brindando algo o nos está brindando muy poco con un tan alto precio, porque tenemos que tener en cuenta el precio de los vegetales. El precio de los vegetales es altísimo en consideración a la disponibilidad y asimilación de sus nutrientes en comparación a la de las carnes. Sabemos que los nutrientes que poseen las carnes, que son también muy altos, muchos minerales, en otros son un poquito más bajos, obviamente, pero que no se requiere tanto. Por eso el cálculo de la tabla de cuánto necesitamos de potasio, por ejemplo, está pensado en una dieta basada en hidratos de carbono. Luego, si pasamos a una dieta de solo carnes, no necesitamos tanta cantidad de potasio. Eso está súper demostrado y cualquiera puede hacer la investigación en internet, y muchos especialistas ahora, mucho más honestos, se lo van a explicar mucho mejor. Por eso hay que calcular precio y cantidad de nutrientes que estamos obteniendo. Si obteníamos un 10% pagando el mismo precio por un kilo de un vegetal por un kilo de carne, es así,
Hay kilos de frutas que cuestan mucho más que un kilo de carne. Y ese kilo de fruta tiene muchísima azúcar, que solamente calorías, no tiene ningún nutriente, ninguno. Y las pocas vitaminas que tiene no son comparables a las que podemos obtener de las carnes. No solamente cuando ingerimos alimentos altos en azúcar, como lo de las frutas, nos activa la insulina y nos pone en un estado prediabético, y cuanto más consumimos corremos el riesgo de entrar en diabetes, más consumimos carnes y con una cierta cantidad de grasas no podemos entrar nunca en estado de diabetes. No se ha comprobado nunca, salvo que se consuman kilos y kilos de carne, porque la proteína en exceso puede ser convertida por el cuerpo en glucosa, pero tampoco tanto en exceso. Es tan saciable la carne que es imposible comer en demasía. El excederse es imposible. Es imposible. Hay que tener en cuenta, hacer las cuentas matemáticas, porque también acá hay una estafa atrás de esto de los que nos quieren hacer creer de que son ricos en nutrientes y por eso tiene un determinado valor, que le han puesto un determinado valor ficticio, lo han inflado muchísimo este valor, cuando en realidad sabemos que son decentemente nutritivos si es que analizamos solamente la parte con los antinutrientes de oxalates, pero como sabemos faltan muchísimos antinutrientes que no puedo analizar yo ahora porque no me da el tiempo, pero lo haré en otro video. Seguramente haré una cuenta mucho más precisa de si es que nos queda algo, pero me parece que en resumidas cuentas, si uno estudia antropología, tenemos que pensar que el ser humano, los primeros seres humanos, los más primitivos, cuando se relacionaban con los alimentos eran, como nosotros podemos pensar ahora, un acto de magia. Es algo que es algo mágico. Cuanto un alimento fue más estudiado, tenía mucha más sensibilidad delante de los alimentos. Tenemos que pensar esto. Tenía mucho más instinto de determinar la calidad de un alimento. Obviamente se consumía mucha más carne porque era como un alimento más mágico, sentían que le daba mucho poder. Es como que sabían de química sin saberlo ya, porque tenían otra sensibilidad. Nosotros ahora, cuando nos relacionamos con los alimentos, es muy laico, es muy indiferente nuestra relación con el alimento, porque hay por todos lados alimentos ahora y cualquier cosa es considerada alimento. Entonces no le damos ese valor que tenemos. Es como que otros piensan por nosotros y nosotros solamente nos lo metemos en la boca, lo consumimos y vemos lo que pasa. Si llegamos a la noche, está bien. Pero una cosa es llegar a la noche con energía y otra cosa es llegar a la noche arrastrándose, tirándose en un sofá, mirando series todo el tiempo, porque no tenemos energía. O llegar a la vejez arrastrando los pies y todos con un carrito eléctrico. Hay mucha diferencia entre la energía que nos puede dar un alimento y otro. Por eso el engaño acá es monumental. Tenemos que pensar como habían pensado nuestros antepasados. Cada alimento tiene un poder. Tenemos que sensibilizarnos y descubrir por nosotros mismos cuál es ese poder. El poder que es la energía, el que nos permitiría llegar al otro día y poder cazar otra bestia, otro animal, que nos dé esa fuerza. Porque si no nos daba esa fuerza, no nos iba a matar el animal, nos íbamos a tener que morir solos, porque no podíamos ni correr, quedamos atrás del grupo. Imagínense cualquier cosa, imagínense todo eso, pero el alimento es la magia, lo que le da el poder al cuerpo, y esto últimamente no se piensa, se es bastante indiferente y sí es bastante ignorante adelante de lo que es la química de los alimentos. Antes eran genios instintivamente en detectar la química del alimento, y ahora, como hemos perdido esa capacidad, confiamos en las tablas nutricionales que nos ofrecen los gobiernos. Y como hemos dicho, quien controla la alimentación controla las mentes. Ya sabemos cómo se las controla si una tiene una dieta deficiente, cómo se la ha venido controlando hasta ahora. Bueno, acá volvamos al tema. Harvard, cómo calcula, por ejemplo, rhubarb o cuánto de espinaca. La espinaca que sería espinaca es perdón. Casi más de 800, como hemos visto, seguramente por serving. Acá la fuente de Yahoo le da muchísimo más, pero más o menos, como verán, más o menos lo de espinaca, que es esta rayadita negra, es muy alta.
solamente en Oxalater. Debe ser una página de internet, se la puede buscar seguramente la fuente. Entonces, esta tabla que estamos viendo aquí está hecha por profesionales, que ya nos decía la doctora, que se encargan de controlar, testear y actualizar esto, que son los doctores. Aquí los nombraba, que ahora no me acuerdo dónde está. Ross Holmes de Harvard. Y quién más, estaba su otro colega. Vamos a ver si lo encuentro. Estaba por aquí, a clase. Yo lo había visto por acá. Eran dos personas que lo controlaban, me parece. Vamos a buscarlo porque era de Wyoming. Acá está. Sí. Ross Holmes, profesor de la Escuela de Medicina de Alabama, y el doctor Michael Liebman, profesor de Human Nutrition and Food Option at University of Wyoming, quienes determinan los elementos de los alimentos para la lista de Harvard y si necesitan algún cambio y corrección. Pienso que esto, otra universidad en otro planeta, quizás en Marte, pueden tener una. Si quieren pueden ir a consultarla y les va a decir seguramente que están equivocados estos señores, pero bueno. Ahora pasemos a otra cosa. A ver, ¿dónde está el...?